Bueno, esto corresponderá a nuestro último tópico en esta primera parte del curso de técnicas del siglo XX en cuanto a lo que es la tonalidad y las cadencias. Aparte de los apuntes de la guía y de la explicación que se dio en clase, les pongo estos nuevos términos que si bien forman parte de lo que está por venir, probablemente también expliquen muchas de las cosas que han estado pasando. Entre ellas tenemos el texturalismo, o esencialmente de lo que vamos a hablar es el texturalismo, que es un término que, como decimos, define grandes gestos musicales y las texturas van más allá de lo que hemos estado acostumbrados como la simple armonía que acompaña a una melodía. Entonces, este gesto va a tener una idea concreta de la música y la música se va a sentir siempre en correspondencia a esta textura. Por eso es que le llamamos gesto. Y entonces ya la melodía no va a estar de su forma tradicional, y la textura va a tomar como este lugar prominente dentro de la música, o sea que va a estar como en un primer plano. Si bien la textura siempre ha sido tomada en cuenta, siempre era como una consecuencia del movimiento de la melodía y de la armonía. También, como es la textura, entonces tenemos que tomar en cuenta el timbre, la dinámica, los medios de comunicación, la cantidad de partes, la densidad de sonido y cómo todo esto se complementa o se hace a partir del ritmo. Por lo cual el ritmo, que es un tópico que también hemos estudiado bastante, tiene una gran importancia en esto de la textura, puesto que es a través del ritmo que podemos crear estas diferencias de textura. Obviamente tiene mucho que ver con el contrapuntismo, entonces no podemos obviar la escritura contrapuntística en este sentido. Luego hay estos compositores que se han especializado mayormente en esta parte. Estos compositores no son tanto del principio del siglo, son más bien de mediados del siglo en adelante. En la hoja que les mandé extra, en la información adicional, podrán chequear a estos compositores como el resto de los videos y las cosas que les tengo allí preparadas, de modo que puedan tener una panorámica más amplia de lo que esto significa. Luego, la notación obviamente ha surgido ha tenido grandes variantes en este siglo. Bueno, en este siglo y en el anterior, estamos hablando del siglo XX, pero en el siglo XXI también. Los compositores ya, si bien utilizan la escritura tradicional, se vieron obligados a utilizar otros tipos de escrituras, por lo cual proporcionan otras indicaciones escritas, si bien con la palabra, también esto decimos que se encuentra en lo que es la música indeterminada o en el indeterminismo, donde más o menos la parte gráfica nos va a dar una idea más concreta de qué es lo que quieren los compositores. Para eso están los ejemplos que probablemente ya han visto y pueden seguir chequeando. Los compositores obviamente van a crear símbolos gráficos, por lo cual nos vemos necesitados también de sernos sensibles a lo que viene siendo el diseño y las reglas de diseño para poderle dar a comprender a los músicos qué es lo que nosotros queremos. También está la música hecha en proporciones matemáticas, que es lo que llamamos la música estocástica. Esto lo estudiaremos con mayor amplitud, pero ya para que vayan manejando el término y entendiendo que sí, comenzaron con simples secuencias y ya hoy en día, pues con toda la computación y con todo este desarrollo, pues la estocástica ha tomado otro camino mucho más complejo de lo que teníamos antes. Luego las técnicas de los instrumentos obviamente se ampliaron, entre ellas el frulato, que probablemente ya lo han oído como recurso del movimiento de la lengua. Bueno, también esto está en el apéndice, de modo que puedan chequear los términos, pero es un mecanismo muy utilizado como nueva técnica. Luego tenemos los multifónicos que también vienen de la mano de todos estos instrumentos de viento, entonces el frulato y los multifónicos. El piano preparado, que vaya que todos hemos hablado del piano preparado, creo que no necesita mucha más explicación. También sabemos que el piano preparado no tiene muchos seguidores porque de algún modo daña el instrumento. También dependerá cómo se le prepare, ¿no? Pero si es echándole algunos líquidos, como también ha pasado, ya no tendríamos músicos tan dispuestos a hacerlo. Pero hay otras cosas que se pueden hacer en el piano preparado que no dañan el instrumento y creo que las hemos visto muchísimo. Luego el empleo de la voz con otras cosas como gruñidos, gritos, susurros, silbidos, todo lo que se nos ocurre, ¿no? La voz ya pasa a otra cosa, no solamente va recitando con otras alturas, sino que también puede utilizar los otros elementos que tenemos en la voz. Luego el empleo, como dice acá, extendido de la participación del ejecutante. O sea que ya el ejecutante no solamente está delante del instrumento, sino que se ve de algún modo obligado a hacer otras cosas como golpear el piso con los pies, o golpearse en las piernas, o golpear el instrumento, o hacer silbidos, también decir palabras, crear algunos sonidos como
como cuando shh, todo ese tipo de cosas, como para crear la idea de que algo está lloviendo, de que se está friendo algo, o sea, esas cosas ya también son como bastante comunes. Y la manipulación electrónica de los sonidos acústicos, que ya esto es algo que venimos trabajando en los 60, creo que más de la mano de la música popular que de la música académica, por lo cual no creo que les tome esto por sorpresa. Luego, en cuanto a texturas, tenemos que ya identificar que tenemos cuatro texturas básicas. La monofonía, como esta línea sola, que puede ser varios instrumentistas incluso, ¿verdad? Haciendo una sola línea, pero la convergencia de los diferentes timbres ya va a crear una diferencia en esta monofonía, que ya no está a cargo de un solo instrumento. La heterofonía como líneas múltiples, pero estas líneas múltiples, si bien llevan una misma estructura, los ornamentos no van a ser siempre iguales en cada una de ellas. Entonces, eso es lo que llamamos una heterofonía. No es realmente una monofonía porque cada línea va a tener distintos ornamentos. Luego la homofonía, como estas líneas múltiples, donde cada una de las líneas está estructurada por separado y se mueven esencialmente en el mismo ritmo, pero no es la misma línea ni tampoco es una armonización de la misma línea. Y luego la polifonía, como ya estas líneas superpuestas, pero se distingue de la homofonía porque cada línea se moverá claramente, como dice acá, en ritmos que ya son diferentes. Entonces cada una es como individual con respecto a la otra, si bien todas van juntas. Luego el texturalismo, obviamente, para poder crear todos estos efectos de los que hemos estado hablando, tiene que tener una estratificación, es decir, que sí, y también se chequea en el término, que también estará en el apéndice, pero ya tener esta idea que vamos por estratos, por capas, que no puede ser todo en simultáneo, entonces es una audición mucho más densa y también es una escritura más compleja, porque tenemos como que estar claros de cada capa cómo está estructurada. Y también tenemos esto de las masas de sonido, o sea, sentimos en principio como una textura de sonidos muy densa y como digo acá, estática, normalmente de modo que puede hacerse perceptible para el escucha. Entonces, estas masas de sonidos se crean con estos sonidos que se mantienen, no importa si son consonantes o disonantes, pueden ser ambos o solo uno de ellos, como cada quien le quiera concebir, y también pueden ser creados con varios ostinatos que son apilados, ya que ya veamos como esta estratificación, entonces obviamente son apilados. Y también los loops de sonidos que pueden ser arbitrarios. Cuando hablamos de estos loops de sonidos, puede haber cualquier cantidad de sonidos, no tienen que ser solamente sonidos musicales. Entonces hay que mantener una mente abierta. Entonces vemos que han habido bastantes cambios en la escritura de la música y esto de la textura, como quizás como ninguna de las otras partes de la música, ha sido ampliada enormemente. Bueno, y así finalmente para terminar este curso, que esperemos que terminemos con bien, a pesar de que hemos tenido tantas dificultades, tendrán a bien entonces empezar también su asignación 6, o sea que ya todavía llevamos parte de la 4, empezando la 5 y también la 6, trataremos de hacer esto en el tiempo menor posible, porque ya entendemos que estamos luchando a contrarreloj. Entonces, bueno, lo espero en clase, espero que puedan chequear todo esto, no esperen el final de la semana para chequear todas las cosas, porque el video normalmente lo descuelgo, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vemos en clase y espero que esto pueda responder todas las otras grandes dudas que han tenido, si bien continuaremos en el siguiente curso. Nos vemos entonces en clase.